un viaje de supervivencia en las altas montañas de Asia Central. El viento silba entre los picos nevados, donde las altitudes superan los 4.500 metros y la vida parece imposible. Pero en medio del frío y el hielo, tres criaturas persisten: el leopardo de las nieves, un cazador silencioso en la niebla; la cabra Markhor, un maestro montañero; y el águila real, una sombra negra que se extiende por el cielo. No solo comparten una cadena alimentaria, sino que también ocupan las laderas montañosas más duras del centro y sur de Asia, desde la meseta del Pamir hasta el Himalaya. Aquí cada paso, cada salto o cada mirada pueden determinar la frontera entre la vida y la muerte. En medio del frío cortante y el viento aullante entre las montañas cubiertas de nieve, un leopardo de las nieves acecha a su presa. Abajo, una cabra montés caminaba lentamente por el borde del acantilado. Sin dudarlo, el leopardo de las nieves se abalanzó como un rayo, cruzando las cornisas escarpadas, cada salto poderoso y preciso. La cabra se sobresaltó y salió corriendo, precipitándose asombrada por los estrechos acantilados. La persecución sin aliento tiene lugar al borde de un profundo abismo. Pero el terreno accidentado es la ventaja de la presa. Una cacería fallida. La energía se estaba agotando y el hambre persistía, tan persistente como el frío de esta región de alta montaña. El leopardo de las nieves caminaba lentamente sobre las frías rocas, su sombra se alargaba en la pálida luz del día. En esta dura cordillera, cada fracaso es un recordatorio de la resiliencia y la evolución milagrosa de esta criatura solitaria. Con su espeso y helado pelaje de color gris plateado intercalado con manchas negras, el leopardo de las nieves es un maestro del camuflaje a gran altitud. Su color casi se funde con la roca y la nieve, haciéndolo parecer un fantasma acechando en la niebla del Himalaya. Su cola larga y tupida, a veces casi tan larga como su cuerpo, no solo le sirve como herramienta de equilibrio al cruzar acantilados, sino también como bufanda para mantenerse caliente en las noches bajo cero. Los ojos de color gris jade, profundos y tranquilos como un lago helado, pueden ver claramente a sus presas a cientos de metros de distancia. Todos sus sentidos están afinados a la perfección para la vida en la cima. Sus grandes patas, cubiertas de pelo como un cojín de nieve natural, le ayudan a caminar ligero como una pluma sobre el hielo, sin dejar ningún sonido, ni un solo sonido que advierta a su presa. Los leopardos de las nieves son animales solitarios que suelen aparecer solo en parejas durante la temporada de apareamiento, desde finales del invierno hasta principios de la primavera.
Establecen grandes territorios que pueden alcanzar cientos de kilómetros cuadrados, dependiendo del terreno y la densidad de presas. Este gran felino no ruge como un león o un tigre, su laringe no tiene una estructura que les permita rugir, sino que produce sonidos suaves, como gruñidos o silbidos, utilizados para marcar o comunicarse brevemente. Los leopardos de las nieves pueden viajar decenas de kilómetros al día a través de laderas de montañas, grietas y valles, a menudo siguiendo senderos familiares, marcando su territorio con olor y arañazos en las rocas. En el mundo frío y duro en el que vive, la paciencia es clave. El leopardo de las nieves puede emboscar a sus presas durante horas, escondiéndose en las sombras de las rocas o los bancos de nieve, y atacando solo cuando está seguro de la victoria. Su capacidad de saltar hasta 15 metros de un solo salto le permite atacar desde distancia antes de que su presa tenga tiempo de reaccionar. A finales del invierno, los leopardos de las nieves entran en una corta temporada de reproducción. Las hembras marcan su territorio con orina y arañazos en las rocas, emitiendo señales químicas para atraer a los machos cercanos. Al acercarse, el macho a menudo muerde suavemente la nuca de la hembra, un comportamiento típico para estabilizar su postura durante el apareamiento. El apareamiento ocurre varias veces durante varios días, después de lo cual el macho se marcha, dejando a la hembra responsable de criar a los cachorros. La gestación dura unos 90.100 días. A finales de la primavera, la leopardo hembra busca una guarida rocosa seca y protegida, a menudo situada en un terreno inaccesible, para dar a luz. Cada camada tiene de 1 a 3 cachorros, que nacen ciegos, pesan menos de 500 gramos y dependen completamente de su madre. Durante las primeras 4,6 semanas después de dar a luz, la leopardo hembra casi nunca abandona la guarida, solo sale cuando es absolutamente necesario para cazar. Las crías abren los ojos completamente alrededor de los 2 meses de edad y comienzan a salir de la guarida por distancias cortas, bajo la supervisión de su madre. A las leopardos hembras se les enseña a moverse en terreno rocoso, a esconderse y a observar a sus presas. Desde el 3er al 6º mes, los cachorros comienzan a comer presas traídas por su madre y se van destetando gradualmente. Continúan viviendo con su madre durante aproximadamente 18,22 meses para aprender habilidades de caza y supervivencia.
Cuando son lo suficientemente maduros, se separan de sus madres y comienzan una vida solitaria, como todos los demás leopardos de las nieves adultos, en los duros picos de las montañas. A pesar de ser un depredador máximo en los ecosistemas alpinos de Asia Central, el leopardo de las nieves es uno de los grandes felinos más misteriosos y vulnerables del mundo. Con una población estimada de solo 3.500 a 7.000 individuos restantes en estado salvaje, enfrentan múltiples amenazas, pérdida de hábitat debido al cambio climático, conflictos con los humanos y caza furtiva por su rara piel. Los leopardos de las nieves desempeñan un papel importante en el mantenimiento del equilibrio de las poblaciones de ungulados, como las cabras montesas, las ovejas azules y los antílopes. Su presencia es un indicador de un ecosistema alpino saludable y biodiverso. En las empinadas laderas rocosas, una manada de cabras markhor se mueve en silencio, dando pasos cuidadosos sobre las estrechas cornisas. En la manada, un cachorro todavía es torpe, tratando de seguir los movimientos de su madre y los adultos. Escondido entre las rocas y la hierba de la montaña, un leopardo de las nieves lo seguía de cerca, cada paso lento, ligero como la niebla. Cuando el rebaño de cabras se distraía un momento, salía disparado de la sombra. Toda la manada entró en pánico y se dispersó por la ladera de la montaña. El cachorro fue separado de su madre y no tuvo tiempo de darse la vuelta antes de ser alcanzado por el salto del leopardo de las nieves. Los dientes afilados mordieron con fuerza desde atrás, provocando que la cabra resbalara y se resistiera con dolor. Pero en el momento de sobrevivir, se levantó, reunió todas sus fuerzas y saltó del borde del acantilado, cayendo al agua fría que había debajo. El leopardo de las nieves se detuvo en el borde del acantilado y observó. El markhor o cabra montés, el afortunado superviviente, es una de las criaturas más extrañas y llamativas de las tierras altas de Asia Central. El macho destaca por sus grandes cuernos en espiral, que pueden llegar a medir más de 1 metro, y una larga barba que le cuelga por la barbilla como la de un antiguo guerrero. El pelaje espeso y estacional es una armadura natural contra el frío intenso y el viento de la meseta rocosa. Viven en altitudes peligrosas, donde cada pedazo de tierra llana es un recurso precioso. Pero el markhor no necesita ser plano.
Con sus pezuñas hendidas y sus fuertes almohadillas, se mueven con gracia sobre salientes afilados donde incluso los depredadores se muestran cautelosos. El markhor es un animal herbívoro que pasta en raíces, arbustos y vegetación estéril de las montañas rocosas para subsistir gracias al suelo pobre en nutrientes. Para compensar, a menudo lamen suelos y rocas ricos en minerales, buscando sales y oligoelementos esenciales para sus cuerpos. Es esta increíble adaptabilidad la que les ayuda a sobrevivir en condiciones duras, pero también los convierte en presas ideales. Viajan en grupos pequeños, generalmente hembras y cabritos, y el markhor está siempre al acecho. Cada movimiento es deliberado, rápido, decidido, pero no apresurado. Los machos viven aislados y solo aparecen durante la temporada de reproducción, lo que genera feroces competencias por los cuernos para conseguir el derecho de apareamiento. A medida que el invierno se instala en las altas montañas, comienza la temporada de reproducción del markhor. Los machos abandonan sus escondites y se dirigen hacia la manada de hembras. En la ladera rocosa de la montaña, dos machos adultos se enfrentaban, con los cuernos en espiral en alto y los ojos tensos. Se pusieron de pie y luego se abalanzaron uno sobre el otro. Los cuernos chocaron ruidosamente y las rocas crujieron bajo los cascos. Después de algunos ataques feroces, uno de ellos perdió fuerza y se retiró. El restante se mantuvo firme y la hembra dio un paso adelante. El ganador gana el derecho a transmitir el linaje. Después del apareamiento, el macho se va. La hembra del markhor está embarazada durante todo el invierno, una prueba de supervivencia en medio del frío y la escasez. Cuando la nieve se derrite a finales de la primavera, buscan lugares protegidos para dar a luz. Cada camada suele tener solo una cría. El cabrito nació capaz de ponerse de pie en pocas horas y después de solo unos días, siguió a su madre por las laderas rocosas. En este mundo, la velocidad de la madurez determina la supervivencia. Como presa principal del leopardo de las nieves, el markhor desempeña un papel de equilibrio en el ecosistema de las montañas rocosas. Su existencia ayuda a mantener la cadena alimentaria natural, protegiendo la biodiversidad de las duras tierras altas. Cada markhor individual no es solo una criatura que sobrevive en el frío del hielo, sino también un eslabón vital en un antiguo ecosistema que se está reduciendo gradualmente. Pero los leopardos de las nieves no son la única amenaza. Alto en el cielo, otro depredador observa siempre en silencio, el águila real.
Con ojos afilados como cuchillos y una envergadura de casi 2 metros, domina el aire y se especializa en atacar a los individuos más débiles de la bandada de Markhor. Cuando el peligro puede atacar tanto desde la tierra como desde el cielo, la vida en las montañas se convierte en un delicado equilibrio entre fuerza, velocidad y vigilancia constante. El águila real, Aquila chrysaetos, es una de las aves rapaces más grandes y ágiles del hemisferio norte. Su pelaje marrón oscuro con reflejos dorados en la nuca los hace fácilmente reconocibles cuando vuelan por encima. Pueden detectar pequeños movimientos a más de 2 kilómetros de distancia y luego lanzarse a velocidades de hasta 240 kilómetros por hora para asestar un ataque fatal. Las garras son curvas y afiladas como ganchos de acero y agarran a la presa con suficiente fuerza como para romper huesos al impactar. En algunas zonas se ha registrado que las águilas reales cazan en parejas, una ahuyentando a la otra mientras ésta tiende emboscadas en dirección opuesta. Una táctica poco común en el mundo de las aves que muestra un notable nivel de coordinación y adaptación. Sobre una roca gris pálida cubierta por una fina capa de nieve, el cadáver de un desafortunado animal se convierte en un festín para una bandada de cuervos de piedra. Se apiñaron, peleando por cada trozo de carne y sus graznidos resonando en el espacio vacío. Pero la atmósfera cambió inmediatamente cuando una gran sombra negra descendió del cielo. Un águila real, con las alas abiertas y las garras agarrando la roca cuando tocó el suelo. Los cuervos volaron lejos, graznando fuerte, y dejaron el cadáver al depredador más grande. El águila se acercó y comenzó a comer, lenta pero poderosamente. Los cuervos volaban en círculos, unos cuantos se posaban cerca, mirando, esperando. Un águila audaz dio un paso adelante y agarró las plumas de la cola del águila como un desafío. Por una fracción de segundo, el águila giró con el pico extendido en un ataque de advertencia. El cuervo retrocedió encogiendo el cuello y sin atreverse a dar otro paso. El silencio se rompió cuando otra águila dorada descendió del cielo. Ningún compromiso, solo un enfrentamiento feroz entre los dos gobernantes del cielo. Las alas golpearon las rocas, las garras se abrieron, los picos chocaron. La batalla fue rápida pero feroz. El que llegó tarde se vio abrumado y obligado a retirarse. Voló y aterrizó en la rama de un árbol cercano, con los ojos todavía puestos en la comida que acababa de escapar. En esta ladera de la montaña, incluso la muerte es algo por lo que luchar.
Como cazadores solitarios, las águilas reales no comparten las comidas. Ya se trate de una presa que caza él mismo o de un cadáver que encuentra, siempre protege absolutamente su alimento. Con su naturaleza territorial y su alto estado de alerta, cada vez que aterriza en el suelo, está listo para enfrentarse a cualquier intruso, incluidos los de su propia especie. Entre las montañas rocosas y el cielo frío, la soledad no es una elección, sino un instinto de supervivencia. El águila, que no deja huellas, como el leopardo de las nieves, tampoco necesita emboscarse en silencio. Viene del cielo, con velocidad, precisión e instinto perfeccionados durante millones de años de evolución. En las laderas desnudas de las montañas, donde las rocas y los vientos no dejan lugar al error, el águila real es la encarnación de la muerte que llega desde arriba, sin previo aviso, sin piedad. A medida que la primavera se acerca lentamente a las montañas rocosas, las águilas reales comienzan su temporada de reproducción. El nido está construido con ramas grandes, revestidas de hierba seca y plumas, y puede durar años, creciendo más alto con cada estación. Cada nidada suele tener solo 1 o 2 huevos. La hembra incuba durante casi 6 semanas, mientras que el macho se encarga de la mayor parte de la caza y la recogida de la presa. Aunque el nido está situado en un lugar peligroso, los huevos y los polluelos no están completamente seguros. Los cuervos, las comadrejas de montaña e incluso aves rapaces más pequeñas pueden aprovechar la ausencia de los padres para acercarse y destruir el nido. Cuando los polluelos nacen, son débiles, ciegos y completamente dependientes de sus padres. Durante las primeras semanas, ambos pájaros adultos se turnan para vigilar el nido, arrancando trozos de carne para alimentar a sus polluelos. Los polluelos crecen rápido, pero la competencia es feroz. Si hay 2 crías, el individuo más débil suele morir de hambre o ser expulsado del nido. En la naturaleza normalmente solo sobrevive uno, el más fuerte. Se necesitan 3 meses para que el polluelo tenga suficientes plumas para abandonar el nido. Pero incluso después de que pueden volar, siguen siguiendo a sus padres durante semanas para aprender a cazar, para aprender a dominar el cielo, tal como lo hicieron sus padres una vez. Incluso con una protección cuidadosa, no todos los polluelos sobreviven hasta emplumar. Los peligros siempre están al acecho desde que están en el huevo: enemigos, clima, hambre e incluso competencia dentro de su propio nido.
En el mundo de las águilas reales, la madurez es prerrogativa de los individuos más fuertes, aquellos que pueden sobrevivir los primeros 3 meses de vida entre rocas frías y cielos traicioneros. Y si sobreviven, llevarán consigo ese instinto para continuar el ciclo de vida de depredadores silenciosos, dominando las montañas salvajes. En las altas y frías montañas, donde las huellas humanas son raras, el águila real es más que un simple depredador. Es un eslabón esencial en el ecosistema de las montañas rocosas, controlando la población de roedores, pequeñas aves, animales jóvenes y limpiando cadáveres. Su presencia refleja la salud de una naturaleza intacta. En el silencio, mantiene el equilibrio. No por números, sino por roles. Un pájaro, un territorio. Un ala, un cielo. Y en aquella ladera ventosa, donde se cruzaban rocas, nieve y sombras de pájaros, el águila real continuaba su viaje, sola, tranquila e irreemplazable. Entre el hielo y las rocas escarpadas, donde los humanos solo pasan por un momento, la vida continúa tranquilamente. Leopardo de las nieves, marcor, águila real, 3 especies, 3 ritmos de vida, juntos tejen una imagen dura pero armoniosa de supervivencia. No hay lugar para el error, no hay lugar para la debilidad, solo el instinto, la adaptación y la batalla interminable entre el hambre y la supervivencia. Y en este lugar más extremo, la naturaleza no necesita intervención, solo necesita existir en silencio. En las cimas de montañas sin nombre, donde las sombras de los pájaros se deslizan por los acantilados y las huellas se funden en la nieve fina, la vida continúa, silenciosa, persistente y magnífica.